ayúdenme, por favor, Débora y Alfredo. ¿Dónde ganó Sergio Massa? ¿Dónde ganó Sergio Massa? Solamente la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa. y ¿no? Formosa. Nada más. El resto del país, pero a ver, la Patagonia, el norte grande que se suponía que era un paseo. Mira, para te doy los Sergio números Massa. porque son impactantes. Catamarca 55 puntos, Chubut 59 puntos, Córdoba 74 puntos, y los estoy redondeando, para abajo los estoy redondeando, Corrientes 56 puntos, Entre Ríos 60 puntos, Formosa, bueno, ahí perdió, como recién decías vos, 56 sacó Massa, 43 Milei, Jujuy 59 puntos, La Pampa 55, La Rioja 53, Mendoza 71, Misiones 58, Neuquén 62, Río Negro 55.9, Salta 58, San Juan 61, San Luis 67, Santa Cruz 56, ganándole a Massa por más de 10 puntos, 12 concretamente, Santa Fe 62 puntos, bueno, Santiago del Estero recién dijiste que ganó Massa, Tierra del Fuego 57 puntos Milei, Tucumán 52. Bueno, impresionante. Su provincia de Buenos Aires, perdón, ¿querías decir algo más sobre esto? No, que lo que iba a decir vos, el caso de provincia de Buenos Aires es asombroso por donde se lo mire, no solamente porque es el principal bastión histórico del peronismo, y vos fijate que prácticamente es un empate técnico, sino porque se han cansado de decir que este es el voto de la gente rica, de los chetos, de los oligarcas, y cuando uno hace una elección con este nivel de adhesión, como decía Débora, obviamente atraviesa y es transversal a todas las clases sociales. Hay un fuerte componente de voto popular en el voto a Javier Milei. Es un dato para tenerlo en cuenta. Insisto, se está reformulando completamente el mapa político de la Argentina. Yo diría fortísimo, Alfredo, porque hay 40% de pobres en la Argentina. Claro. Entonces, claramente, acá es transversal el voto que ha sacado Milei. Perdón, este número en la provincia de Buenos Aires es una fuerte derrota del peronismo. Muy pocas veces perdió así el peronismo en la provincia de Buenos Aires, y menos en un balotaje. Bueno, de hecho, Milei ahora está saludando a cada uno de los responsables de la fiscalización. Hay otra foto, todavía no me la pasaron, pero de Milei con Diego Santilli, porque dice Milei... Ejemplo, la Cámara de Diputados. Unión por la Patria, 108... La Libertad Avanza 38 y Juntos por el Cambio 94. Bueno, va a obligar evidentemente a consensos y a diálogos entre las distintas fuerzas políticas. Ahora, no es lo mismo que cuando asumió Macri, que tenía un puñado de diputados y de senadores que no le permitían alcanzar mayorías desde ningún punto de vista, ¿no? Sí, Débora, también hay que ver ahí qué pasa con Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Porque ahí se muestra como una fuerza homogénea. Y bueno, lo que hay que ver es, bueno, cuántos siguen a Macri y a Patricia Bullrich. Yo tengo la intuición, hay un grupo de radicales jóvenes que están entre 40 y pico y 50 y pico de años, gobernadores, que ganaron. Gustavo Valdés es un ejemplo, también Maxi Puyaro, Esdero, que de algún modo manifestaron su apoyo a Milei, o movilizando el aparato, diciéndolo abiertamente, como en el caso de Gustavo Valdés. También Cornejo, Cornejo lo felicitó de un modo muy cálido a Javier Milei. ¿Sabes por qué también pienso yo, Laura? Porque ellos estaban viendo lo que pasaba con la ciudadanía. Claro. Más allá de que ellos ya habían sido electos, lo que estaban viendo es lo que se evidenció hoy con los números, es que Milei tenía una intención de voto en sus provincias de 50, 60, 70 puntos, entonces no podían ir contra ese electorado, que es la ciudadanía a quienes ellos tienen que gobernar, ¿no? Bueno, es lo que pasó en Córdoba. Y es curioso también, fíjate lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, porque ahí había ganado Kicillof en octubre por un porcentaje muy alto, 47% creo, y ahora empataron en la provincia de Buenos Aires, que es el reino de Cristina Kirchner. Totalmente, totalmente. Si querés vemos cómo queda el Senado. A ver. Porque ahí, bueno, Unión por la Patria sí tiene una mayoría un poquito más sólida, de 32, 21 Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza 8. Igual es lo que vos recién decías respecto de esta lectura o esta suma aritmética que no podemos hacer hoy porque no sabemos, Juntos por el Cambio, cómo queda en su composición respecto de la heterogeneidad con la que ahora se muestra. Una cosa es el PRO y no todo el PRO, porque hay un sector del PRO que está con Milei, Larreta no está con Milei, los radicales. Entre Ríos, 60 puntos. Mira Córdoba ahí, 74.05 versus 25.94. Eso es una paliza, pero... Para revertir
revertir ese número tendría que haber Impresionante. sacado, no sé, 18 puntos, 18 de puntos en la diferencia en la provincia. provincia, Massa en su favor, y eso no sucedió. Mendoza, Mendoza también, 71 puntos. Sí. Lo de Mendoza también A mí me inédito. asombra, Débora, la audacia de la ciudadanía. Ahí tenés PBA, 50 puntos para Massa, mirá lo ajustado, Porque 49 para Milei. Sí. Esto es PBA, esto es impresionante. Esto es impresionante. Esto es un empate. Esto además me Es una parece... derrota para Cristina, pero eso te iba a decir, van a empezar brutal. los pases de factura a los intendentes que evidentemente en el conurbano Sí. no jugaron fuerte. Ayer nosotros en la trama lo decíamos, ¿no? Van a estar... Bueno, los intendentes tienen fama, ¿no? De jugar a dos puntas, ya lo han hecho muchas veces, pero bueno, ellos se relajaron porque su elección ya fue. Entonces, ¿por qué movilizar el aparato para un candidato que puede... si ganaba Massa, puede estar muchos años en el poder y ser un tapón para otros liderazgos del peronismo? Digo, por ejemplo, a Kicillof, ¿le conviene que gane Massa? Claramente no, porque él aspira a ser Sí, candidato a yo presidente ahí en el 2027. Siempre lo miro con relativa perspectiva, eso porque, digo, un gobernador de la provincia de Buenos Aires que tiene intenciones, como vos decís, de proyección nacional, sin recursos... Sí. Si no tiene un presidente del Perú, mirá Cristina Concioli lo que ha hecho, ¿no? Siendo incluso del mismo color político. Pero bueno, hay algo, como vos decías recién, en el análisis político, que es la dimensión humana, ¿no? Que también hay que ponerlo sobre la mesa. Volvemos un segundito con Jan, me parece que ya fuera del hotel donde está Milei queda poco. A ver, contanos, Jan Libares. Bien, lo último ya es el trabajo, obviamente, del desarme del escenario de donde dio el discurso Javier Milei y obviamente la cuadrilla de limpieza. Antes, digo, en un ratito nada más han despojado de todo, de todo aquí, el armado y el desarme del escenario, la cuadrilla de limpieza del gobierno de la ciudad, en el Hotel Libertador, hasta los periodistas, así como han pedido por favor que se retiren del hall central. Como estaba trabajando nuestro compañero Pablo y Carola. Así ¿Y eso que que mucha gente tranquilidad de aquí, quién? Ya los últimos trabajos ¿Quiénes son? en la puerta. Toda la organización, ¿no? Que trajo de la la misma seguridad organización del de la vallado, Libertad Avanza. la seguridad del escenario, la logística. Sí, son los últimos trabajos ya para obviamente liberar el tránsito y que mañana, y hoy mejor dicho, continúe el tránsito normalmente del feriado. Así que lo último aquí desde el Hotel Libertador, reitero, ya con una calma y la tranquilidad. Los últimos se han ido con Tommy, todos los militantes que quedaban aquí se han ido hacia la zona del obelisco y ya como ustedes veían recién están festejando la victoria de Milei allí en el centro neurálgico de la ciudad. Jan, ¿y hubo empresarios cerca de Milei esta noche? ¿Lo visitaron empresarios? No he podido verlo, Laura, eso. Sí vemos mucho dirigente político, tanto de Juntos por el Cambio, bueno, del PRO, obviamente, y obviamente propio de la Libertad Avanza. Pero no hemos visto empresarios ingresar por aquí. Yo presumo que mañana sí, va a haber una serie de reuniones. Uno de los puestos, obviamente, desde muy temprano va a ser en la puerta del Hotel Libertador, porque mañana van a venir a saludarlo. Seguro. Desde muy temprano seguramente. Y bueno, miren, yo quería aportar algo que recién charlaba con colegas y con esto cierro, de esta serie de encuentro que podría tener con el presidente. Algunos me dicen 12 del mediodía, otros 2 de la tarde. No sería tan claro entre Alberto Fernández y Javier Milei, pero que no sería un desayuno a la mañana, eso me lo descarto. Y lo que pasa es que el presidente actual no se levanta muy temprano. Bueno, no hable vos. Me río por no llorar. Claro. Bueno. Es así, es así. Te lo cuentan, cuando hacen reuniones no son reuniones a las 8 de la mañana, son reuniones más tarde. Así que es probable que las haya postergado. Sí, así que bueno, vamos a ver mañana cómo se desarrolla, pero bueno, esto es lo último, desde aquí, desde la puerta del Hotel Libertador, donde va a pasar la noche Javier Milei, el nuevo presidente electo. Muy bien. Bueno, gracias, Jan. Gracias, Libares, Gran trabajo de todo el equipo periodístico de La Nación Más, allí en el Hotel Jan Libares afuera, también Nos estaba encontramos dentro en breve. Tomás Díaz Cueto, Pablo Corso, que está en el hotel, y Tomás Díaz Cueto en el obelisco. Bueno, ya no queda nadie. Cuando se retiraba Diana Mondino hablamos con ella, hablamos con Lilia Lemoyne, hablamos con Ramiro Marra, hablamos con Marcela Pagano, hablamos con varios de los referentes que estaban allí. Y bueno, quedó Milei con Karina Milei, con su hermana, Y con el Fátima. jefe, con Fátima Flores, y pareciera, por lo que nos dicen ¿Qué nuestros estarán compañeros hablando? allí, ¿No? Me da mucha curiosidad. y ahora yo creo que ya es todo festejo, ¿no? Pero bueno, no hay mucho tiempo. Yo
decía, lo que me parece es que no hay mucho tiempo para celebrar. Yo creo que van a ser 3 semanas muy complicadas en materia económica y social, sobre todo con esta realidad que impone la renuncia o licencia de Massa en el Ministerio de Economía. Yo decía, para mí es clave saber si Massa se va o pide la licencia solo él, o si todo su equipo, es decir, ¿no? Leyéndolo políticamente, si el Frente Renovador deja el gobierno. Pienso en Massa, en Rubinstein, en Tombolini, en Mitchell. No lo sé, esa información no está sobre la mesa. Lo que aparece es que la reunión va a ser con Miguel Pese y con Raúl Rigo, el secretario de Hacienda y el titular del Central, que no son hombres de Massa, sino de Alberto Bueno, si Fernández. se fuera el Frente Renovador del gobierno, Débora, sería de una extrema irresponsabilidad. De una extrema irresponsabilidad. Sí, pero sin duda, y ya el solo hecho de confirmar la licencia de Massa hasta el 9 de diciembre es de una enorme irresponsabilidad. Por eso digo, para festejar, y no sé si hay tiempo ni mucho para festejar, porque la situación es realmente muy dramática de la Argentina. O la idea es, bueno, hacerle daño a Milei desde el día cero, ¿no? Empezar a hacerle daño desde el día cero, tirarle el país por la cabeza. No te olvides que ellos sin tienen colaborar en la transición. Tienen la provincia de Buenos Aires. Cristina tiene un viaje previsto, no sé si se va a reunir con el Papa, si vos tenés se va a alguna reunir con el información. Papa, sí, se va a reunir con el Papa, va a dar una charla, o sea, va a reaparecer Cristina, porque también ahí se espera un reacomodamiento del peronismo y una interna feroz entre ellos. Bueno, porque Massa, claro, viste que ¿no? había llevado en este último tramo de la campaña, recogió a Urtubey, recogió a Graciela Camaño, recogió a sectores del peronismo que estaban enfrentados con el kirchnerismo, que no creo que subsistan o supervivan ahora dentro de un mismo paraguas. Sí, no solo eso, hubo un movimiento que a mí me pareció un poco sintomático, que es la detención de Fariña, ¿no? Que bueno, si bien lo venían persiguiendo en esta cueva en Belgrano, yo tuve otra lectura con respecto a eso, ¿no? Fariña está asociado a la corrupción K. ¿Cuántas cuevas hay en Buenos Aires? Justo fueron a elegir esa, hicieron todo un show. Y puede ser. Y bueno, con esta idea de Massa de deskirchnerizarse, mostrar, bueno, yo estoy poniendo preso al, entre comillas, valijero de Lázaro Báez, que es Néstor Kirchner, y se asocia al lado más oscuro del kirchnerismo. Sí, bueno, viste que en las últimas entrevistas también dijo, bueno, las decisiones las voy a tomar yo, un poco jubilando a Cristina también, ¿no? El mapa es muy impactante, no sé si lo viste, el mapa del país. Sí. Fíjate, bueno, tenemos las generales y el balotaje, cómo se ha pintado de violeta. Quedaron 3 distritos nada más en donde ganó, y ganó Formosa, Buenos Aires y Santiago del Estero. Sí, y ajustadito, porque no es que Formosa, Buenos Aires. Mira, te doy Formosa, que lo tengo por acá. Formosa ganó Massa con 56 puntos, pero Milei sacó 43. Impresionante. Y en Santiago del Estero... Una provincia que tiene un amo, ¿no? Un monarca. Sí, claro. Y en Santiago del Estero sí, fue una diferencia importante, pues sacó 70 Massa y 29 Milei. Pero la provincia de Buenos Aires fue muy ajustado, casi un empate. Y el país pintado de violeta, incluyendo Santa Cruz, que yo sé que es simbólico porque en el padrón nacional creo que es el 07 del padrón, no tiene incidencia, pero es muy simbólico, ¿no? En la tierra. Es como Cristina que haya empatado, que es una derrota en la provincia de Buenos Aires, o que Sergio Massa haya perdido en el Tigre. Bueno, claro, y viste que siempre decía... Contanos y mostranos, por favor. Exactamente, los colores hablan. Entonces vamos a ver en el mapa lo que había pasado el 22 de octubre, hace menos de un mes, hace tan solo 4 semanas. Veíamos este mapa que está al lado izquierdo, este mapa que tenía 14 casilleros en color celeste. Sin embargo, cuando nos vamos al mapa de hoy, de 14, fíjate a cuánto se redujo. A 3. A tan solo 3 casilleros. Y por poquito, está medio violáceo. La madre de todas las batallas. La madre de todas las batallas quedó medio violáceo porque la diferencia fue ínfima prácticamente. Un punto. La diferencia en provincia de Buenos Aires. Sí arrasó, como en las elecciones anteriores, en el caso de Santiago del Estero, y en Formosa también arrasó mucho. Sin embargo, el mapa tuvo un cambio radical. Fíjate la cantidad de provincias, muchas de las cuales había ganado Javier Milei en las primarias. Recordemos también que se habían puesto en 14 provincias, pero ahora directamente de 14 pasó a 21 provincias. Javier Milei imponiéndose, traccionando prácticamente la mayoría de los votos que había obtenido. Por un lado Patricia Bullrich y por el otro lado Juan Schiaretti. Después de esto,
si te parece, lo que vamos a ver es en lo que sucedió en cómo quedó la Cámara de Diputados y cómo quedó la Cámara de Senadores. Si te parece, vamos primero a la Cámara de Diputados, lo que te comentaba hace un rato. Llegaron a la Cámara de Diputados en las diferentes fuerzas, las bancas son 108 de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio 94 y 38 son las bancas que va a tener, en este caso, La Libertad Avanza. O sea, los propios de Milei son solo 38. Fíjate que los tenemos acá chiquititos. Para obtener mayoría, para llegar a esto tiene que tener tenemos acá, todos los de Juntos por el Cambio, necesita, que se divide además. Exactamente, ¿no es necesita todos los de Juntos por el Cambio y aún así les está alcanzando. Mirá, si tuviese todos los de Juntos por el Cambio, estaría con lo justo teniendo la posibilidad de poder acceder y modificar las leyes. Recordamos que se necesitan 129 votos, que es la mitad más uno, para poder llevar adelante los cambios. Sin embargo, dentro de Juntos por el Cambio ya sabemos que, por ejemplo, los diputados que son de la coalición cívica ya avisaron que van a dejar de pertenecer a esta coalición y que van a tener libertad de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que si no están de acuerdo con las normas que plantea Javier Milei, van a votar en contra, no van a votar en bloque. Así que atención a esto, porque el futuro de Juntos por el Cambio es muy incierto a partir del próximo 10 de diciembre. Esto porque estamos hablando... Además, sí. y Delphi tiene también para aportar, también hay que ver el comportamiento del radicalismo, porque una cosa es el radicalismo evolución, otra es el radicalismo tradicional. O sea, dentro de este mundo amarillo habrá divisiones. Digo, amarillo en términos generales, no porque sea del PRO, sino porque son de Juntos por el Cambio. Bueno, ya habíamos visto una fractura dentro del radicalismo, la habíamos visto a partir de las elecciones de medio término de 2021, donde surgen estas dos facciones, el radicalismo tradicional y el de evolución. Vamos a ver si esto sigue igual o si aparece una tercera vía dentro de este radicalismo. Y por el otro lado tenemos el PRO, donde también aparentemente va a tener dos vertientes. Por un lado los halcones, por el otro lado las palomas. Así que eso va a haber una fragmentación. Y ojo que no demos por sentado que los 108 de Unión por la Patria van a votar de la misma manera, ¿sí? Porque la derrota en el peronismo siempre genera una fractura y un reacomodamiento de las diferentes fuerzas. Pero el problema mayor que va a tener Javier Milei es en el Senado. Si te parece, lo vamos a mostrar, porque ahí la tiene aún más difícil todavía que en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué digo esto? Sí. Te sumo algo que hablabas de Juntos por el Cambio y del radicalismo, ¿no? Acá tenemos como una pista del rumbo que puede llegar a tomar el radicalismo, sobre todo, vos hablaste de evolución, bueno, liderado un poco por lo que es Martín Lustó, que vas a hablar ahora del Senado. Bueno, él lo que habló es justamente, lo felicitó a Javier Milei, en línea también con Gerardo Morales. Recordemos que los dos fueron sumamente críticos y un poco levantaron la bandera de las críticas, apuntaron contra Mauricio Macri justamente por el pacto con Milei. Pero lo que dijo es, lo felicitó y dijo, los radicales vamos a ejercer una posición responsable en el Congreso, ¿no? También de nuevo un Martín Lustó marcando la cancha y pareciera ser que, bueno, no está todo tan resuelto en Juntos por el Cambio. Sí, y esto de oposición responsable es algo que suele ocurrir dentro del radicalismo, que le ha dado muchas veces la posibilidad al peronismo de poder aprobar algunas leyes dentro del gobierno de Alberto Fernández cuando había alguna diferencia dentro de Juntos por el Cambio. Veremos si sucede lo mismo en este caso o si se vuelca más a votar de la mano de Unión por la Patria. Del Senado hablábamos, en este caso son 32 bancas de Unión por la Patria, 21 de Juntos por el Cambio y 8 bancas son las de los libertarios, las que estamos analizando. Fíjate después que ahí tenemos... suponiendo que exista una suma entre Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, no llegan a equiparar a Unión por la Patria. No llegan a equiparar y además para entender que dividido está todo. Ninguna de las fuerzas llega a tener los 37 votos que vemos acá, que se necesita. Entonces, si no quieren que haya 4 años de parálisis en el gobierno, como sucedió con el gobierno de Cristina Kirchner, van a necesitar sentarse a negociar. ¿Qué hay que negociar, entre otras cosas? Recordemos que estamos sin un juez o jueza de la Corte Suprema hace 2 años por lo menos. Estamos sin un procurador designado por el Senado hace varios años también, porque no logran ponerse de acuerdo, no lograba ponerse de acuerdo el propio peronismo para votar. Un montón de jueces. Y además de los nombramientos de muchos jueces. Entonces, ese es un tema que se puede empezar a destrabar teniendo en cuenta lo siguiente, también esto que hablábamos en un principio. Javier Milei no tiene estructura, no tiene incidencia dentro de la justicia, y esto también puede ser la llave para que puedan avanzar en los concursos y que puedan llegar a aquellos jueces más probos y no los jueces que tienen alguna vinculación partidaria. Así que eso también hay que prestar atención a lo que sucede en el Senado en ese punto, pero indefectiblemente
va a tener que ser un gobierno que se siente a negociar, un gobierno que no dialogue, que no busque puntos de consenso. Va a ser muy difícil que pueda progresar con las leyes, o va a tener que tratar de hacer todo con decreto, pero sabemos que lo que termina pasando en gobiernos que quieren a decretazo limpio ejercer la presidencia. Que el proceso de gobernabilidad se construye en primera medida frente a la distancia que obtuvo, casi 12 puntos sobre su contrincante Milei. Ahora, eso es inicial, ¿no? Son como los 100 días que muchos dicen que ningún gobierno tiene en esta etapa, todo mucho más rápido, y la crisis, por supuesto, acelera, ¿no? La crisis económica. Ahora, desde el punto de vista de las leyes que necesita para gobernar justamente el gobierno de Milei, va a necesitar evidentemente acuerdos de todos los sectores, ¿no? Y va a tener que sentarse a negociar, va a tener que tener grandes interlocutores desde el punto de vista político para sentarse allí a conversar con los actores que decidan para poder aplicar un paquete de medidas y de leyes que son fundamentales, ¿no? Que fue lo que no pudo hacer Macri también, ¿no? O sea, que contará con la experiencia del expresidente, en este caso, para ver cómo se trazan esos acuerdos. Y sobre todo saber con quién sentarse a negociar y quiénes son aquellas personas con las cuales la negociación puede ser efectiva y cuáles son aquellos que lo único que hacen es postergar definiciones, como le pasó a Mauricio Macri, algo que Milei no suele tener esa paciencia, no suele tener ese perfil de procrastinar, como se dice, patear para adelante lo más que se pueda hasta tomar una resolución, algo que lo vimos en Alberto Fernández, que lo vimos también en Sergio Massa en el último tiempo. Milei es más de ir por la medida radical, cortar de cuajo una situación. Veremos si eso lo puede llevar adelante y de qué manera, sin evitar estallidos sociales, porque lamentablemente ya hay sectores de la oposición que están hablando de que van a salir a la calle a defender sus derechos, y ya sabemos lo que pasa lamentablemente en Argentina cuando esto sucede. Veremos cuándo se da a conocer el equipo económico, que es clave en este momento. Evidentemente es el fuerte Milei, creo que no hay antecedentes de un presidente economista en la Argentina, me parece que no. Y él casi que va a ser su propio ministro, aunque tendrá un equipo para modificar cuestiones fundamentales. Ahora, el mundo se ha hecho eco claramente de lo que ha pasado en la Argentina. Contanos qué dicen los diarios en el resto del planeta, Tucu. Dale, vamos a ver los diarios del mundo porque rápidamente hubo repercusiones. Es más, en el búnker de Javier Milei eran aproximadamente 50, 60 medios internacionales que habían mandado corresponsal para cubrir lo que sucedía. Lo primero que tenemos acá es la BBC. Hoy comienza el fin de la decadencia argentina, las frases del primer discurso de Javier Milei como presidente electo de la Argentina. Esto es lo que decía BBC News. Otro de los títulos de BBC en este caso es el outsider Javier Milei llega a la presidencia en la Argentina, y la imagen de Javier Milei arengando con el puño en alto. Acá estamos viendo el diario El País de España. Vamos a poquito, porque también Delfi quería decir algo ahí sobre esto, ¿no? Me parece, Delfi, porque evidentemente el mundo también, a partir de sus distintas posiciones, de los medios más importantes, tiene una lectura, ¿no?, sobre el triunfo de Milei. Por supuesto, y también después podemos recorrer un poco qué es lo que dijeron los principales mandatarios, ¿no? De la región. Recordemos, algo que llamó muchísimo la atención es que el primero en pronunciarse fue Lula da Silva, y después, bueno, le siguió Jair Bolsonaro, que por supuesto sabemos que se encuentra en sintonía con Javier Milei, inclusive su hijo, pero si te parece, después lo vemos bien. Sí, perfecto, después lo repasamos, pero fíjate, hice el hincapié en esto, Tucu, porque fíjate lo que dice El País, el ultra, dice Milei. Exactamente, para muchos de los países la postura y la forma de expresar sus ideas de Milei son consideradas de ultraderecha o ultraconservadoras en muchos casos, por eso El País habla del ultra Milei arrasa y Argentina da un salto a lo desconocido. Bueno, ahí hay una opinión, ¿no? El título ya es una opinión en sí misma, ¿no? Exactamente. Dar un salto a lo desconocido implica un abismo por delante. Y ¿no? es que lo cierto para muchas personas es eso. Yo, con personas que estaban ahí en el búnker de Javier Milei, que pertenecían al PRO, cuando me junto a charlar después de que conocen el triunfo, me dice, hoy festejo, mañana no sé. Con esas palabras me definían lo que significaba para ellos ese triunfo y lo que se viene, lo desconocido para adelante. Pero no fue lo único, también lo tenemos al diario The Guardian, el diario The Guardian, el diario inglés también, que tenemos acá, y todos coinciden con lo mismo. Hablan de un ultraliberal o un liberal de derecha que gana las elecciones en la Argentina, y que en la Argentina arranca un nuevo proceso desconocido
para la Argentina, es un proceso que ya se llevó adelante en otros países y por eso lo vinculan muchas veces con lo que es Jair Bolsonaro. Del o punto de vista Donald Trump. periodístico, creo que comienza un periodo presidencial para mí que va a estar cargado de información de toda naturaleza. Es lo que intuyo, lo viste, lo que olfateo. No sé qué te parece a vos también con tantos años de este oficio. Yo creo que... Pero vamos a tener por un montón de características, ¿no? Que no vale la pena ahora sí, por mencionar. por características y sobre todo, a ver, si él no logra unificar un discurso, lo que va a suceder es que va a decir Juan una cosa, Pedro otro y Diana y Lilia otra. Entonces ese va a ser el problema si él no logra bajar una unicidad de discurso dentro de su fuerza, algo que ellos mismos dicen, nosotros somos libres y cada uno puede decir lo que piensa, pero Javier es el que toma la última decisión, pero muchas veces lo que se dice genera inconvenientes. Por otro lado, acá tenemos The New York Times, uno de los diarios más importantes del mundo. Acá tenemos estamos viendo que dice New York Times, Argentina elige a Javier Milei y la victoria es para la derecha. Es lo que nos está diciendo acá el diario de New York Times. Parece como que todos analizaron esta etapa, no solo de la Argentina, sino también en países de la región y en Europa, por supuesto, como que la rebeldía es de derecha ahora, ¿no? Es decir, hay algo que tiene que ver con el cambio, porque los gobiernos de izquierda no han funcionado, que marcan esto. Claramente Milei responde a ese sector, aunque son categorías que algunos dicen quedan un poco de modé, pero... Bueno, esta es la descripción que el mundo hace sobre la elección argentina. Claro, bueno, acá tenemos, fíjate lo que hablamos hace un ratito, de que lo vinculan con Donald Trump. En el caso del Washington Post dice lo mismo. Javier Milei gana en las elecciones presidenciales en Argentina, lo vinculan con las ideas liberales, lo vinculan con Donald Trump, alguien a quien él... dijo y reconoce que admira su gobierno, lo mismo pasó con Bolsonaro, pues esos fueron, por ejemplo, dos de los mandatarios, o exmandatarios en este caso, que rápidamente salieron a mostrarle su apoyo. Después estamos viendo acá el diario Le Monde, esto es en Francia. Un histórico, ¿no? Un histórico diario que dice elecciones en Argentina, el candidato ultraliberal y, entre comillas, antisistema, dicen ellos, Javier Milei, elegido presidente, es lo que nos está diciendo el diario Le Monde. Fíjate esos datos, ¿no? Antisistema, fíjate que... Lo entre comillas, aparece igual como... por primera vez, sí, desde la perspectiva internacional, desde la prensa internacional, la palabra antisistema. Por eso te decía que hay tantos significados y significantes que produce la presidencia de Milei, que recién acaba de ganar, que vamos a tener historia de todo tipo. Muchos decían, bueno, con Massa era más fácil, porque Massa te iba a contar que estaba todo bien, mientras que la Argentina estaba todo mal, era como más fácil la decodificación. Acá habrá una polisemia seguramente riquísima, ¿no? Sí. Que analizarán los medios del mundo, sobre todo por el tipo de personalidad de Milei, hasta por su look, digamos, ¿no? Su look, la gestualidad, a ver. La gestualidad. Vos imaginate un presidente argentino que no vaya a visitar al Papa argentino. Bueno, ahí ya tenés. Ahí tenés, imagínate... el material que tenés ahí, imagínate, ¿no? Y si va, la cara que van a tener los dos, porque recordemos que Francisco habla por sus caras. Claro. No dice nada, pero si uno va al archivo y busca las fotos de Francisco, una cosa es su cara. Es que empieza el mundo de lo simbólico a reproducirse con un Milei que... ¿Vos te imaginás cómo va a ser la Asunción? ¿Cómo será incluso la gestualidad? ¿Cómo será el encuentro con Alberto? Que no lo felicitó. Después vamos a ir repasándolo, ¿no? Exactamente. Lo reconoció, pero no lo saludó en un gesto un poco, escueto, por no decir mezquino de parte del presidente. Bueno, pero me parece que empieza una etapa de muchísima información a partir de la nueva presidencia que Milei en 2 semanas va a asumir. Y la última etapa que vemos de un socio clave para nosotros, con quien también ya se peleó Milei antes de asumir, así que vamos a ver cómo reconstruye esa relación. Estamos hablando de Brasil, del diario O Globo, el cual dice, Massa reconoce la derrota y felicita a Javier Milei ante los resultados oficiales. Un dato que llamó la atención también a Prensa del Mundo, porque ¿cómo que ya está dándose por perdedor si todavía no se conocen los datos oficiales? Efectivamente, a las 9 se conocieron los datos oficiales, sin embargo, Sergio Massa 45 minutos antes salió al escenario y dijo, reconozco la derrota y voy a dar un paso distinto dentro de mi vida política. Muchas gracias, Tucu. Tenemos una larga noche con muchísima información. Bien salidita del horno, calentita, calentita, con lo mejor y todo el análisis, con las mejores plumas de la Nación. Te vamos a mostrar cómo quedó la tapa del diario. Arrancamos por la parte de arriba, ¿te parece? Lo vemos a Massa despidiéndose y dice, Massa insinuó que se retira y hay dudas sobre su continuidad como ministro. Al reconocer la derrota, el candidato oficialista sugirió que tomara distancia de la puja política. Hay versiones sobre una licencia en economía que la definirá hoy. Eso es lo que decía ahí. Y después arriba, 4
de los temas claves que va a tener que resolver Javier Milei en estos primeros 20 días. Por un lado vamos a saber quién es el equipo que asumirá al frente de Economía. Hay 6 nombres que son claves. Los dilemas y desafíos de una compleja transición en tan solo 19 días. Los temas: dólar, inflación, pobreza, reservas y la bomba que le espera al ganador. Y por último, Milei y el mundo, una relación dominada por las contradicciones, en la pluma de nuestra compañera Inés Capdevila. Y bajamos, y obviamente la foto principal es Milei presidente, arrasó por 11 puntos y prometió cambios drásticos. Dijo que iniciará una reconstrucción del país y advirtió que no tolerará protestas violentas. Hoy lo recibe Fernández, es lo que dice el presidente. Veremos si finalmente Milei va o no. Y lo vemos ahí saludando junto a su hermana. Los dos Milei juntos al jefe en el momento después que da él su primer discurso ahí ante el público que estaba dentro del Hotel Libertador. Y recordemos que el jefe es la hermana de Milei, exactamente, ¿no? junto con el jefe. Él dice eso, exactamente. Javier Milei y Karina y su hermana Karina celebran en triunfo el balotaje que marca el inicio de una nueva era en la Argentina, dice el epígrafe de esta foto. Empieza a explicar muy buena la foto, hermosa foto de Natalia Picharenko para AP. Martín Rodríguez Yebra empieza a explicar lo que significó este número que vemos acá. 55,69 para Javier Milei, 44,31 para Unión por la Patria. Y después, 4 de las grandes plumas que tratan de explicarnos lo que va a suceder. Por un lado, que dice Morales Solá, un país harto eligió otra cosa. Después Carlos Pagni habla de entramos en una geografía de lo desconocido. El triunfo del enojo más el miedo por Claudio Jacqueline. Y por último, José del Río nos dice el plan con el que llega el nuevo presidente. Fíjate que hay palabras que nosotros dijimos a lo largo de esta noche que aparecen acá: desconocido, hartazgo, enojo, miedo. Son palabras que se repiten y que van a ser las que van a asignar, aunque él dice que no va a tener estos 100 días, seguramente los primeros 100 días, cambios, nuevo paradigma, son las frases que se repiten y que se van a repetir sobre todo los primeros días, una vez que se conozca el gabinete, una vez que se consolide ese gabinete. A ver, sin ir más lejos, tiene que designar, entre otros, aproximadamente unos 100 embajadores. ¿Entendés lo que significa eso? Tenés que de repente decir, de mi gente, que es pequeño, tengo que elegir quién va a estar viendo las relaciones con Estados Unidos. ¿Qué pasa con los ministerios que no van a estar más? ¿Qué pasa con los ministerios que no van a estar más? Exactamente. Son las primeras medidas de achicamiento del Estado para bajar el déficit, que es uno de los primeros desafíos que tiene el gobierno de Milei, tal como él se comprometió. ¿Qué va a pasar con la moneda? ¿Qué pasa con las cuentas? ¿Cómo las recibe? El déficit. El Banco Central, ¿qué va a hacer con el Banco Central? Bueno, ya dijeron desde el Banco Central que no van a permitir, bueno, los sectores, los gremios que acompañan, ¿no?, los trabajadores del Banco Central dijeron que no van a permitir que lo cierren. Claro. Bueno, ¿cómo será esa reforma? Necesita leyes para esto. ¿Cómo se reubica al personal de planta permanente? Además, ¿qué va a pasar? ¿Va a revisar contratos del último año, los últimos meses? Porque hay que, de acá al 9 de diciembre, hay que leer todos los días el boletín oficial porque seguramente van a empezar a aparecer muchos nombramientos en estos 19 días que quedan. Recordemos que Sergio Massa había prometido cuando asumió como ministro de Economía que se iban a congelar los nombramientos, las designaciones en el gobierno, algo que tampoco cumplió, lamentablemente, el ministro de Economía y ahora ex candidato a presidente. Entonces vamos a ver si esa llave que estaba goteando de a poquito se abre y termina siendo una canilla con un caudal importante. Y te digo algo, ¿no? La licencia de Massa, que puede ser una retirada definitiva del gobierno, del Ministerio de Economía en particular, de su equipo económico, del Frente Renovador. ¿Qué pasa con el presidente Alberto Fernández? ¿Se va a la India? La vicepresidenta viaja a Italia, viaja con el avión que compró Alberto, una compra que está discutida a todas luces, ¿no? De un nuevo... ¿Qué rol va a tener cada uno? Todavía no se sabe, pero estos son los 10 nombres, ese círculo íntimo, claro. Esa gente vos decís... El círculo rojo de Milei. La que arrancó con Milei y la que tenía acceso al piso 21, podemos decirlo así, del Hotel El Libertador ahí en la calle Córdoba en Maipú. Bueno, vamos a arrancar con la primera. ¿Quién Dale, es? por favor. El jefe, Karina Milei. ¿Quién es quién? El who's who. Exactamente, Karina Milei, que es la jefa de campaña, conocida como el jefe, por el propio Milei, presentada así. Ya ese es un dato, como el apodo, es un dato de color, ¿no? Y bueno, pero es que entre los hermanos siempre hay uno que es el mandamás. Sí, pero es un dato de color para los medios del mundo. ¿Quién es el que van a circular las crónicas? ¿Quién es el jefe de Milei? ¿Quién es el jefe de Para Milei? nosotros ya es bastante habitual, pero me parece que va a ser interesante. Y ahí la vamos más? a ver a Karina. Karina es la jefa, es la hermana y el pilar fundamental para el presidente electo, al punto de haber sido comparada con algunos como Moisés.
palabras textuales de Milei esto es: nada de todo esto hubiera sido posible sin el trabajo enorme de la persona más importante de este equipo. Lo repitió más de una vez Javier Milei, poniendo en ese lugar a Karina Milei. Y en segundo lugar, que vemos ahí en la imagen, quién es Nicolás Posse. Nicolás Posse, que suena como jefe de gabinete del futuro gobierno de Javier Milei, de este gabinete chiquito, un hombre de tan solo joven, 8 ministros. Exactamente, según señala el entorno del candidato libertario, es el hombre con quien más confianza tiene Milei y lo define como un adicto al trabajo. ¿Te suena alguien que está justo terminando mandato ahora que se definía de la misma manera? ¿Alguien que perdió una interna en agosto? Sí, está clarísimo. ¿Te suena alguien que decía yo soy adicto al trabajo, trabajo 24 horas al día y demás, y que perdió una interna? 24/7. 24/7, bueno, para los que están medio dormidos, que nosotros tomamos con café más despierto acá, estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta, se definía muchas veces así como adicto al trabajo. Bueno, Nicolás Posse es un hombre adicto al trabajo, podría ser el futuro jefe de gabinete de Javier Milei. Tercero tenemos a Guillermo Francos, uno de los hombres que más se movió, que más se lo vio, que con mayor experiencia. Con mayor experiencia y una de las espadas mediáticas que tuvo en el último tiempo Javier Milei, futuro ministro del Interior, clave para ese relacionamiento de las provincias. Recordemos que Javier Milei no tiene ningún gobernador que le responda. Sin embargo, no tiene tampoco tantos gobernadores peronistas como sí tuvo Mauricio Macri en su gobierno, y eso puede ayudarlo a que sea una forma más sencilla de llevar adelante. El que vemos ahí en una foto en blanco y negro es Santiago Caputo, lo mencionábamos hace rato, es un asesor y consultor que trabaja con Javier Milei, un hombre de su extrema confianza que todavía no se sabe qué lugar va a ocupar, pero Milei lo puso en la primera plana, nombrarlo luego de su hermana como el arquitecto y el hombre en las sombras. Al ponerle la lupa a Javier Milei, lo sacó de la sombra y le puso el reflector encima, así que seguramente va a tener algún lugar preponderante dentro del próximo gabinete. Después de él tenemos a Guillermo Ferraro, que sería el futuro ministro de Infraestructura. Es un ex ejecutivo, un ex empresario que tiene conocimiento y que tiene manejo y que tiene llegada al área de infraestructura. Al área Tenemos de que empezar a familiarizarnos con esos nombres. Por eso lo estamos presentando acá. Exacto, lo presentamos en sociedad. Milei, Posse, Francos, Caputo y Ferraro. Ahí tenemos los primeros 5, como si fuese línea de 5. Esa es la línea de 5. Para el nuevo equipo. Para el nuevo equipo. Milei, Posse, Francos, sí. Caputo y Ferraro. Y pasamos a la sexta. ¿Quién es? Esta ya es un poco más conocida. Sí. Es su compañera de fórmula, Victoria Dice que Villarroel. es la mujer fuerte de la fórmula, claramente. Estuvo muchas veces aquí. De hecho, hoy dio una nota, la escuchamos aquí por La Nación Más, allí en medio de la algarabía de sus seguidores. Muy consistente en sus declaraciones, Victoria Villarroel, muy sólida, también con un carácter fuerte, me parece va a ocupar un lugar fundamental, sobre todo en el Parlamento, cuando tenga que declarar en oportunidades de algunos de los temas que ya sabemos generan controversia, sobre todo por su reivindicación, en este caso, a lo que fueron las víctimas, ¿no? También del terrorismo de Estado y del otro terrorismo, y me parece que sobre eso habrá un montón de temas que van a ir circulando en las próximas horas, ¿no? Obviamente no va a ser lo central del gobierno de Milei, de lo que se espera de Milei, pero Victoria Villarroel va a tener sus temas y seguramente su protagonismo. No será una vicepresidenta con un rol, en este caso, menor a otros, ¿no? Lo que vos decías es memoria completa, es lo que dice ella cuando habla no de memoria, verdad y justicia, sino memoria completa para reivindicar a todas las víctimas que hubo en la Argentina en los años 70. En los años 70, no solo durante la dictadura militar, sino en la previa también. Es que, claramente, como dice el Estatuto de Roma, una cosa es el terrorismo de Estado, que produce delitos de lesa humanidad, pero el otro terrorismo, que produce también delitos, y en este caso sobre las Fuerzas Armadas, también, por supuesto, debe ser condenado, y esto es lo que ella menciona como una historia mal contada en la Argentina y que debe ser analizada. ¿La escuchamos? A ver. Vamos a hacer lo posible para poner de pie a Argentina y darle un final al gobierno más corrupto y oprobioso de nuestro presente y de nuestro pasado. El traspaso va a ser difícil porque el kirchnerismo no hace nada fácil y está empeñado en detonar el país. Fíjate que dice que el kirchnerismo está empeñado en detonar al país, o sea, no tiene miramientos
O sea, no va con medias tintas, no es que dice, no, vamos a tratar... Cuando le preguntan, ella es muy contundente, tanto o más que Milei por el momento. Además, una Victoria Villarroel que habla de, ya anticipa la transición difícil, ¿no? De estos días próximos a que se le traspase el mando a Javier Milei, ella anticipa una transición difícil. Además es una mujer muy taxativa y una mujer de, podríamos decir, de armas tomar, porque recordemos también que es metáfora. Va a ser una persona que va a estar al frente de la designación o del armado del equipo que tiene que ver con la seguridad del partido del gobierno de Javier Milei en este caso, así que va a ser una persona más allá de su rol en el Senado, va a estar muy abocada en lo que es la seguridad del país. Si te parece, seguimos viendo las otras caras. Tenemos Sandra, este es más perfil bajo, Sandra Petovelo. Va a ser clave, ¿sabes por qué? A ver. Por el ministerio, el cual va a estar a cargo de esas, que es el de Capital Humano, que es un ministerio que va a reunir lo que es desarrollo social, lo que es educación, lo que es salud. Lo que es el Ministerio de la Mujer también. Lo que es el Ministerio de la Mujer. Que va a disolverse, ¿no? Exactamente, pero va a absorber 4 ministerios con una mirada completamente diferente. Veremos cuál es el rol. Es una mujer que por ahora tiene un perfil mucho más bajo, es una persona que no se la ha escuchado mucho en los medios. Vamos a ver cuáles son sus primeras declaraciones en estos 19 días de la transición. ¿Quién sigue después? Emilio Campo, futuro presidente del Banco Central, el economista logró... Es el hombre que asume para cumplir el rol de cerrarlo. ¿Viste? O sea, claro, para fundir la empresa, vendría a ser. Exacto, asume para cerrar el Banco Central. Que no será Exactamente. sencillo, va a generar esto, me imagino, una serie de idas y vueltas, controversias, declaraciones, manifestaciones. Uno imagina que es uno de los temas más urticantes o controvertidos dentro de lo que Milei propone como una propuesta. ¿Para qué? Él dice, hay que sacar el Banco Central para evitar que se utilice la moneda como un fondo de emisión o como un recurso del gobierno de turno que genere inflación justamente a partir de la generación de cada vez más pesos. Quiere cerrar el Banco Central y quiere dolarizar. Y Emilio Campos estará ahí en un rol protagónico, ¿no? Exactamente. Después pasamos a la novena de este equipo, a la número 9 del equipo, podríamos decir que es Diana Mondino. A quien todos conocemos. Que si bien él la mencionó como canciller, no se descarta, ella es diputada electa, no se descarta que finalmente si Milei necesita a alguien de su extrema confianza al frente de la Cámara de Diputados, sea ella quien asuma esa presidencia y sería la segunda mujer en la historia de asumir la presidencia de la Cámara de Diputados luego de Cecilia Moró. Otra que es la mujer que está ahora. fuerte. Diana Mondino, una mujer muy preparada para hablar de economía, con capacidad también en el análisis de los temas internacionales. Va a cumplir un rol fundamental con experiencia política, no como funcionaria, sino por su devenir, digamos, como analista y su experiencia en el término de los manejos políticos, ¿no? Sí, además quien durante la campaña en las últimas semanas, bueno, tomó un poco el rol extraoficialmente de, se podría decir, vocera de Javier Milei, la veíamos en varios canales, era un poco quien, bueno, quien se refería de varias cuestiones, ¿no? Y Ramiro Marra ahí. Y por último, Ramiro Marra, que si bien es legislador porteño, no se descarta de pueda llegar a ocupar un rol en el ejecutivo de Javier Milei, teniendo en cuenta que es un hombre de la línea fundadora, con quien avanzó, con quien arrancó hace 2 años atrás Javier Milei su periplo con la política y que derivó en la llegada a la presidencia del sillón de Rivadavia a partir del próximo 10 de diciembre. Esos son los 10 de Javier. Y a propósito de Ramiro Marra, contanos, Delphi, porque cumplió años. Sí, un Ramiro Marra que está de festejo por varios motivos, pero además porque cumplió años. Y el primero que recibió, el primer mensaje del presidente electo, Javier Milei, si les parece lo vemos. A ver. Bueno, ahí dice, ¿no? Hoy 20 de noviembre cumplo años y recibí el mejor regalo de todos ustedes. Muchas gracias de corazón. Y acá viene las felicitaciones de Javier Milei, que le dice, muy feliz cumpleaños, Ramiro, querido del alma, ¿no? Este fue el primer mensaje de Javier Milei a Ramiro Marra y, bueno, como presidente electo por su cumpleaños, ¿no? ¿No duermen estos muchachos? No, parece que hoy no duermen. Hoy Están de vigilia. festejo. Bueno, el primer mensaje del presidente... ¿Ya está ahora? Primer tuit del presidente es ese. Fíjate, el saludo. Bueno, el saludo para Marra. es su primer mensaje oficial, es el saludo a un amigo y en mayúsculas, mira, bien grande, a los gritos. 13 minutos, dice. A los gritos los saluda. Muy feliz cumpleaños, Ramiro, querido del alma. Hace 13 minutos. Bueno, ahí está. Y hay novedades con respecto al equipo, al posible equipo económico del presidente electo Javier Milei. Contanos, Delfina. Bueno, exactamente. Por ahora, y lo decía el Tucu, el nombre que tenemos definido justamente tiene que ver con Emilio Ocampo, ¿no? Uno de los pocos referentes que ya tiene lugar y que justamente sería a cargo del Banco Central como para cerrarlo. Pero acá vemos, primero y principal, lo tenemos a Carlos Rodríguez, que fue secretario de Política Económica durante la segunda gestión de Carlos Menem y, bueno, es
es quien preside el Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei. Después lo vemos a Roque Fernández, que, bueno, presidente... Un hombre que estuvo en el menemismo. Exactamente, presidente del Banco Central durante la convertibilidad, y es quien también integra este Consejo de Economistas de Javier Milei. Después lo tenemos a Darío Epstein, bueno, presidente de la Comisión Nacional de Valores, que actualmente también integra este Consejo de Asesores Económicos. Estos son como los nombres resonantes dentro de lo que es la cartera económica. Después lo tenemos, bueno, acá lo decíamos, lo tenemos a Emilio Campo, ¿verdad? Que, bueno, ya está confirmado en su rol del Banco Central. Y después tenemos acá un nombre que te diría que es el nombre que, bueno, más resuena para lo que es como ministro de Economía, que tiene que ver ni más ni menos con Federico Sturzenegger, sí. Bueno, presidente del Banco Central. Y a su vez también lo tenemos a Mariano Flores Vidal, que fue exgerente del Ministerio de, exgerente del Banco Central, que también estaría resonando como para presidir un poco también el grupo de asesores económicos, pero el nombre que resuena más fuerte como ministro de Economía tiene que ver ni más ni menos con Federico Sturzenegger. Ahí también vemos a Diana Mondino, como recién señalábamos, que obviamente es economista y puede sumarse a este equipo. Así que muchos datos, vamos repasando la jornada que comienza en este lunes, que es feriado, pero nosotros en La Nación Más tenemos toda la información, no solo porque Milei dio 2 discursos, uno allí con su gente más íntima, otro puertas afuera del lugar donde fue considerado su búnker, donde se reunió con todos sus seguidores, y porque también habló Massa, reconoció tempranamente su derrota, también dijo que felicitó a Milei, luego aparentemente un pedido de licencia formal, él y su equipo, entendemos, al Ministerio de Economía, la transición, el presidente Alberto Fernández, que no felicitó, pero reconoció, por supuesto, lo que es obvio, que es la victoria de Milei, por casi 12 puntos de diferencia, 11 y pico, casi 12, es una diferencia muy abultada, creo que es la más resonante o que no tiene una diferencia así en ninguno de los balotajes anteriores. Eso marca que hay muchísima gente que decidió por esta fórmula que encabeza el libertario, que consiguió una victoria apoyados claramente en el sector que conduce Macri y por supuesto Patricia Bullrich, que obtuvo también una gran cantidad de votos. 6.300.000 votos, recordemos, se habían obtenido en su momento. Claro. 8 millones Milei y 9.800.000 había obtenido Massa, que perdió, evidentemente, 3 millones de votos, y el que claramente ganó por esta amplia diferencia es Milei. Veremos a partir de mañana cómo empieza el periodo de transición, pero no va a haber reunión con el presidente, ¿no es cierto? En principio, Javier Milei da a entender que no va a participar de una reunión con Alberto Fernández. Sí empieza la reunión de los cuadros técnicos, esto que hablábamos, sobre todo el tema económico, pero según lo que nos cuenta nuestra compañera Maya Jastreblanqui en La Nación, Milei tendría planes de hacer otro tipo de actividades en el día de mañana, en su primer día como presidente electo. Y hablando de saludos... Sí. Parece que se le rompió la cuenta, las 2 cuentas de Twitter. ¿A quién? A la portavoz. Apa, ¿dónde está Gabriela Cerruti ahora? Parece que se le rompió la cuenta de Twitter porque hace la cuenta de Portavoz AR, que es la oficial, lo último que tuiteó fue la votación de Alberto Fernández hace 18 horas. Y si vos vas a la cuenta personal de esa, que muchas veces la utiliza también con fines institucionales y tiene el tilde de institucional, lo último que subió fue el discurso de Sergio Massa después de votar en el Tigre el mediodía de ayer. Después de eso, capaz que no, se habrá quedado sin señal o se habrá quedado de... Se le habrá olvidado la contraseña. Algo tiene que haber pasado porque de repente dejó de hablar la portavoz. Se quedó sin voz. ¿Cómo les cuesta? Qué poco espíritu deportivo que tienen. Qué poco espíritu democrático. Democrático, además. Vemos lo que dijo el presidente Alberto Fernández a propósito de las expresiones y de esta elección tan importante en 40 años de democracia. A ver el tuit. Repasamos. Soy un hombre de la democracia y nada valoro más que el veredicto popular. Confío en que mañana mismo podamos empezar a trabajar con Javier Milei para garantizar una transición ordenada, dijo Alberto Fernández. Aparte, fíjate que habla de él. O sea, fíjate lo, ¿cómo decirlo? Poco. Soy un hombre de la democracia. ¿What? O sea, pero es como... Igual, previo había hecho un tuit, ¿no? Hablando del... Heme aquí.
del triunfo de Javier Milei sin felicitarlo, pero Claro. sí lo que dijo es el pueblo ha expresado su voluntad. Ok. Sí, esto lo dijo previamente. Tras el triunfo de Milei, el pueblo ha expresado su voluntad. Millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar. Felicitaciones, y ¿no? definieron Eso el no destino de la estuvo, patria. ¿no? No. Sí hubo un agradecimiento a Sergio Massa y lo que hice es agradezco a Sergio Massa Claro. y a Agustín Rossi por la campaña que realizaron. Valoro todo el trabajo. Junto con la enorme fuerza de la militancia, su gran capacidad y amor por la patria han hecho que gran parte del país los haya acompañado. Y después, tal cual Hugo habla de él, lo que dice es seguiré trabajando para fortalecer la democracia y las instituciones de la República, en unidad con todos los sectores que integran el movimiento nacional que siempre luchará por una patria justa. ¿Se va a libre y vivir soberana. a España, Alberto Fernández? Hay algunas versiones que indican que sí. Hay algunas versiones que Por sí. lo Que- pronto ya pidió las cajitas de la mudanza para sí. empezar a sacar las cosas, Y- las cosas de Olivo. Sí. Y es más, hay un dato, otro dato con el cual Alberto Fernández se puede defender contra Massa, puede ir y decirle, yo saqué más votos que vos. Bueno, Sacó el 46%, Es recordemos, cierto, es cierto. 48% había llegado, si Es no me cierto. falla la memoria. Así que hasta con eso tiene como despedida Alberto Fernández decirle, yo saqué más votos que vos. en un ratito vamos a repasar todo, porque hubo abrazos entre Patricia Bullrich, Macri y por supuesto Javier Milei, y todo lo que puede pasar en la jornada que estamos comenzando aquí en La Nación Más. Quédate, dale. Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. Un día nuestra vida se dividió en dos, antes de Qatar y después de Qatar. Antes de Qatar elegimos creer. Después de Qatar no tenemos dudas de que todo es posible. Antes soñábamos con la Copa. Después soñábamos con la Copa. Antes de Qatar, Año Nuevo se festejaba el 31. Después se festeja el 18. Y antes de Qatar nos hicimos sponsor oficial de la selección argentina. Después somos sponsor de esta era. Schneider. Colecciones La Nación presenta vinilos de colección. La mejor selección de artistas todos los meses en tu kiosco. Colecciona los discos que más te gustan, los infaltables y esos nuevos que querés descubrir. Conseguilos desde 11.999 pesos, con cada entrega vinilo más libro. Búscalo en tu kiosco o en libooks.com. Ay, no, no. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Lunes a las 22, Odisea Argentina, con Carlos Pañi en La Nación Más. Colecciones La Nación presenta Red Hot Chili Peppers en vinilo. Colecciona los mejores discos de la banda más influyente de la historia del rock alternativo. Vinilo doble más libro, 22.000 pesos. Búscalo en tu kiosco. Colecciones La Nación presenta vinilos de colección. La mejor selección de artistas todos los meses en tu kiosco. Colecciona los discos que más te gustan, los infaltables y esos nuevos que querés descubrir. Conseguilos desde 11.999 pesos, con cada entrega vinilo más libro. Búscalo en tu kiosco o en libooks.com. De lunes a jueves a la medianoche, más entrevistas con Luis Novarecio en La Nación Más. Ay, no. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro,
Usa casco. Luchemos por la vida. Colecciones La Nación presenta Red Hot Chili Peppers en vinilo. Colecciona los mejores discos de la banda más influyente de la historia del rock alternativo. Vinilo doble más libro, 22.000 pesos. Búscalo en tu kiosco. Estimado cable operador, recordamos que los derechos de reproducción y difusión del contenido de la señal La Nación Más deben ser contratados previamente. Si aún no lo hizo, escríbanos a afiliados@lanacion.com.ar. Muchas gracias. Lunes a viernes, 13 horas. Más noticias con María Laura Santillán en La Nación Más. Colecciones La Nación presenta Red Hot Chili Peppers en vinilo. Colecciona los mejores discos de la banda más influyente de la historia del rock alternativo. Vinilo doble más libro, 22.000 pesos. Búscalo en tu kiosco. ...404 en esta madrugada del lunes 20 de noviembre con presidente electo. Habemos presidente, por supuesto que asumirá Javier Milei el 10 de diciembre y será una transición con muchos temas. Te vamos contando parte de lo que nos va dejando, no solo la elección de ayer con casi, 12 puntos de diferencia entre uno y otro, sino con las declaraciones de Javier Milei, con lo que también dijo Massa, con las repercusiones en todos los sectores, con el impacto que esto provocó en el oficialismo, con los silencios, con las declaraciones y con este resumen. Dale. Parece que sí. Buenas noches a todos y sobre todo buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Gracias al equipo que viene trabajando hace 2 años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Los argentinos eligieron otro camino y desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo, y esperamos que así lo haga. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Mañana mismo poner en marcha mecanismos de enlace y transición de recambio democrático. La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. Bueno, entre el hartazgo y una política del miedo, una campaña del miedo que no funcionó, la gente eligió el cambio, eligió a Javier Milei para una nueva etapa que viene. ¿Y cómo le eligió, Tucu? Porque vos tenés desagregado la información de provincia por provincia. Exactamente, vamos a ver el mapa nacional y en aquellas provincias
donde hubo mejor performance y en las que hubo mala performance en los dos candidatos de este balotaje. Lo primero que vamos a ver es el mapa nacional de las elecciones, como lo hablamos en el principio del programa. Prácticamente todo violeta, fíjate, 21 de las 24 provincias están en violeta, pero no todos tienen el mismo intensidad de colores. Entonces vamos a empezar a ver cuáles fueron las provincias, por ejemplo, donde sacaron más votos un candidato y más votos el otro. A ver qué provincia eligió la producción para que veamos primero. Ahí tenemos, bueno, a nivel nacional 99,28% de las mesas escrutadas estábamos hablando, la diferencia de casi 12 puntos. La provincia donde más diferencia hubo a favor de Javier Milei es la provincia de Córdoba, donde el 74,5% de las personas lo eligieron a Javier Milei, mientras que solo el 25,94% lo hicieron por Sergio Massa, con el 99,89% de las mesas escrutadas. O sea, si vamos a hacer el Fernet 70-30, como dicen, en realidad quedó 75-25 Claro, el Fernet en este caso. Superó lo que se esperaba, claro, ¿no? Casi es un más, 48% de diferencia. Es más, está bastante fuertecito un Fernet 75-25, ¿no? Me parece la proporción. Así que en ese caso, de atrás de cámara me dicen así, sí, está bien la proporción, me hacen, sí, está buena la proporción esa. Ciudad de Buenos Aires, estamos viendo acá en este caso, Javier Milei sacó el 57,24% de los votos y Sergio Massa el 42,75% de los votos. No fue una mala performance la que tuvo en la Ciudad de Buenos Aires Sergio Massa. Recordemos que Mauricio Macri, por ejemplo, en el balotaje con Daniel Scioli sacó muchos más votos. En este caso la performance de Sergio Massa fue muy buena. También hubo una campaña muy dirigida a círculos intelectuales. Recordemos que hubo muchos intelectuales que son los que estuvieron hablando y apoyando y pidiendo que se votara a Sergio Massa y no a Javier Milei. Entonces la Ciudad de Buenos Aires tuvo muy buenos resultados. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires, que fíjate que si bien completa está teñida de color celeste por la densidad de votos que hay en el conurbano bonaerense, si lo que hacemos en este caso extrapolar a los 135 partidos, de los 135 Javier Milei ganó en 108. Sin embargo, el peso electoral que tiene la tercera sección electoral, donde está La Matanza, José Cepaz y demás, ahí es lo que le da el triunfo, pero un triunfo muy ajustado. ¿Por qué digo muy ajustado? Fíjate cuánto da. 50,73 para Massa y 49,26% para Javier Milei, con el 99,36% de las mesas escrutadas. Es prácticamente un empate técnico en provincia de Buenos Aires, y eso también marca un poco por qué termina perdiendo Sergio Massa por esa gran diferencia. A mí porque me Massa parece necesitaba más del 60 en provincia de Buenos Aires. Fíjate que es casi un empate. Si uno redondea, en realidad están muy parejitos. Hay menos de un punto en definitiva, o casi un punto. Exacto. Para una provincia en la que teóricamente Massa arrasaba. Ahora, toda se pintó de violeta, excepto un par de sectores del conurbano fuertes, sobre todo La Matanza, con muchos habitantes, creo que tiene más de 2 millones de habitantes La Matanza, que inclina la balanza por ese punto de diferencia que es muy exiguo para Massa, y que de algún modo esta elección, más la de Córdoba, explican en gran medida, sobre todo por la cantidad de electores, el triunfo de Milei, me parece. No, y también esto es una señal de alerta para Axel Kicillof, para decir, ojo, que hay una parte muy importante de la población de la provincia de Buenos Aires que está avalando al gobierno central, entonces no te podés pelear con el nuevo gobierno central, como seguramente sucederá. No tuiteó pronto. Kicillof, me parece. No tuiteó tampoco Kicillof. A muchos se les rompió la cuenta de Twitter, me parece, en las últimas horas del oficialismo. No quisieron felicitar, poco espíritu deportivo, decíamos. Poco espíritu deportivo. Nos vamos a Tucumán. En Tucumán, Javier Milei también volvió a dar vuelta, porque recordemos, Javier Milei en las primarias había ganado. En las generales ganó Sergio Massa, pero sin embargo en esta segunda vuelta, en el mano a mano, lo dio vuelta de nuevo Javier Milei, se quedó con la provincia de Tucumán con el 51,98% de los votos, contra el 48,01% con el 99,54% de las mesas escrutadas en la provincia de Tucumán. Vamos a seguir viajando por el país. Por favor. ¿Cuál es la otra provincia que nos va a mostrar la producción? En este caso, bueno, lo que habíamos visto, Córdoba. Impresionante. En Córdoba es el mayor porcentaje de votos que sacó Javier Milei, en contraposición
Cerquita ahí de Córdoba también, en Santiago del Estero se dio a la inversa. Casi 75-25, Impresionante. En Santiago del Estero, que te decía, es el lugar donde le dio la mayor alegría a Sergio Massa, la mayor diferencia, donde sacó el 68,41% de los votos y Milei no llegó al 32%, 31,58% con el 99,71% de las mesas escrutadas en Santiago del Estero. Que Delphi tiene el tuit de Axel Kicillof. Finalmente tuiteó Axel Kicillof y habla un poco del triunfo en el territorio bonaerense y lo que dijo es: hoy el pueblo argentino eligió en paz y eligió un nuevo presidente, reconocemos y felicitamos a Javier Milei. También, acá hubo una felicitación de Javier Milei. Esto fue el comentario. Sí, a la 1:20. También hoy la mayoría de los bonaerenses ratificó el proyecto reelecto en octubre. Acá habla un poco del triunfo, ¿no? En Provincia de Buenos Aires por parte de su triunfo. Exactamente. En favor de los derechos, de la producción, el trabajo y de un futuro mejor para todos, seguiremos trabajando para honrar ese compromiso asumido con el pueblo de la provincia por los próximos 4 años. A 40 años de la recuperación de la democracia, también quiero ratificar nuestro juramento de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la de nuestra provincia y nuestro compromiso irrestricto con la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, pero ves, el gesto, aunque sea módico, de la felicitación al presidente electo también habla de lo simbólico. Y en este caso, por eso lo remarcamos y rectificamos lo que habíamos dicho hace un rato, o lo que yo había señalado sobre la no expresión de Kicillof. Se expresó y felicitó al presidente electo. Sigamos entonces. No, felicitó y además de haberlo felicitado, lo que hace es también marcarle la cancha de entrada en dos temas claves. Producción. Y por el otro lado, derechos humanos. A favor de los derechos, ¿no? A favor de los derechos humanos, lo que dice ahí, Memoria Verde Justicia. Otra provincia, si quieren, seguimos recorriendo, que no vimos, que es Mendoza, si quieren. Otra de las provincias donde tuvo un triunfo abultado Javier Milei. En este caso estamos viendo en Mendoza, también sacó más del 70%, 71,14% en Mendoza. Sergio Massa, 28,85% con el 99,58% de las mesas escrutadas. Cristina no retuvo tampoco su provincia, también le fue muy mal en las elecciones provinciales. En este caso, Javier Milei sacó el 58,06% de los votos en Santa Cruz, mientras que Sergio Massa se quedó con el 41,93%, con el 99,45% Fíjate lo que pasa de las mesas. Con el kirchnerismo nace en Santa Cruz, particularmente en Río Gallegos, pero pierde la provincia. Al igual que el lugar en donde nace políticamente Sergio Massa, que es Tigre, también lo pierde. Exacto. Es decir, que la mala gestión me parece que es lo que determina en gran medida, junto con el hartazgo y todo lo que fuimos señalando, la política del miedo, la campaña de miedo que les fue adversa o que fue como un boomerang, terminan generando una diferencia a favor de Milei muy importante en casi todo el país. Exactamente. Otro lugar donde hubo una gran diferencia en la provincia de Santa Fe, donde Sergio Massa tenía aspiraciones a conservar un poco más de votos, sin embargo eso no ocurrió. Javier Milei en la provincia de Santa Fe sacó el 62,82% de los votos y Sergio Massa tan solo el 37,17% de los votos, con el 99,72% de las mesas escrutadas en la provincia de Santa Fe. En Entre Ríos, también otra de las provincias donde Milei sacó más del 60% de los votos, el 61,48% de los votos contra el 38,51% de Sergio Massa, con el 99,18% de las mesas escrutadas. Entre Ríos, que también cambió de fuerza política en de la gobernación, recordemos, fue una de las 4 provincias que eligió gobernador en octubre, el 22 de octubre también, que no desdobló elecciones, así que en esa provincia otra derrota más para el peronismo, un peronismo que parece que tiene un nuevo techo en las elecciones, incluso en el balotaje, lo hablábamos recién con vos, Hugo, bajaron prácticamente 800.000 votos del último balotaje que tuvieron en el 2015 con Daniel Scioli respecto de este balotaje de Sergio Massa. Seguimos, Formosa, la tercera provincia que le dio un triunfo a Sergio Massa, con el 56,50% de los votos a favor de Sergio Massa, 43,49% de Javier Milei y tan solo el 97,57% de las mesas escrutadas en Formosa. Es la que escrutó menos porcentaje. Bueno, acá 96 también. Mira, Jujuy, en este caso también mala noticia para el gobernador Gerardo Morales, que pidió no votar por Javier Milei en este caso. Sin embargo, su pueblo le dijo lo contrario, fue a votar a Javier Milei, que se llevó el 58,33% de los votos contra el 41,23%
81,66% de los votos de Sergio Massa, con el 96,43% de las mesas escrutadas en la provincia de Jujuy. Y vamos, creo que ya recorrimos prácticamente todo el país a ver qué otras provincias nos están faltando, porque todo el resto de las provincias mencionadas se tiñeron de violeta, como en el caso de San Juan, con el 60,68% que votó a Milei y el 39,31% que votó a Sergio Massa, con un 99,06% de las mesas escrutadas. En la región de Cuyo le fue muy bien nuevamente a Javier Milei. Bueno, el país se tiñó de violeta en términos generales. Analizamos provincia por provincia a nivel de los escrutinios, pero también hay un tema económico, que es el clave en esta elección.